Aunque el desarrollo de las técnicas voltamperométricas ha estado muy ligado al mercurio, la voltamperometría también utiliza electrodos sólidos, hechos de materiales relativamente inertes como el carbono vitrificado, el platino y el oro. En comparación con el mercurio, los electrodos de estos materiales tienen un intervalo de potenciales más restringido en la zona catódica y bastante más amplio en la zona anódica. Es decir, son más adecuados para las oxidaciones que para las reducciones. Estos electrodos normalmente se utilizan en forma de disco, en el extremo de un cilindro de plástico teflón que se puede acoplar a un motor para hacerlo girar si hace falta a una velocidad prefijada. En la parte posterior, el cilindro se puede atornillar a un cabezal que le permite girar y conectarse al circuito eléctrico. En algunos instrumentos, este cabezal aprovecha el mismo motor que hace girar el agitador de la celda y solo hay que sustituir una pieza por la otra. No hay que olvidarse de conectar el electrodo al circuito eléctrico. Una vez se dispone de un electrodo de carbono vitrificado en la celda conjuntamente con uno de referencia y uno auxiliar, se realizará una medida voltamperométrica con barrido lineal sobre una disolución de sulfito en ausencia y presencia de agitación. Con el electrodo inmóvil se registra un voltamperograma que muestra la oxidación de sulfito a sulfato. A potenciales más positivos, la corriente crece rápidamente por la oxidación del agua a oxígeno, lo cual determina la forma de la línea base. Como el transporte de materia se produce solo por difusión, la capa de difusión en torno al electrodo se va ensanchando con el tiempo, y esto hace que, una vez alcanzado un máximo, la intensidad disminuya. En presencia de agitación, se observan los mismos procesos de oxidación del sulfito y del agua. Sin embargo, como el transporte de materia por convección es mucho más eficiente que por difusión, las intensidades medidas son bastante más grandes que en el caso sin agitación. Por otra parte, la agitación mantiene constante el grosor de la capa de difusión y así la intensidad límite no disminuye. Un grave inconveniente de los electrodos sólidos en comparación con las gotas de mercurio es la menor reproducibilidad de las medidas, debido sobre todo a la formación de óxidos y a la absorción de sustancias que ensucian la superficie. Esto se puede mejorar puliendo el electrodo con un material abrasivo y, eventualmente, aplicando potenciales extremos en presencia de agentes corrosivos como ácido sulfúrico o agua oxigenada. Para pulir el electrodo hay que disponer de un soporte donde éste pueda entrar en contacto con partículas abrasivas de alúmina. El soporte es una superficie en forma de círculo parecida al terciopelo que se engancha sobre una pieza de vidrio. Cuando el soporte es nuevo, hay que humedecerlo con agua ultrapura y depositar una punta de espátula de alúmina sólida. A continuación, se distribuye uniformemente el sólido por el soporte con ayuda de una espátula. En posteriores utilizaciones, solo habrá que humedecer el soporte hasta que su deterioro aconseje cambiarlo. Para garantizar una abrasión uniforme, se presiona la superficie del electrodo sobre el soporte y se frota repetidamente siguiendo una trayectoria en forma de 8. Normalmente 2 o 3 minutos son suficientes. Finalmente, el electrodo se lava con etanol primero y con agua después, para eliminar posibles restos de alúmina y se deja secar al aire. Si todavía se aprecian restos de partículas, se pueden eliminar en un baño de ultrasonidos. Los problemas de reproducibilidad y los tediosos procedimientos de limpieza constituyen un notable inconveniente de los electrodos sólidos.
Sin embargo, recientemente se han desarrollado unos dispositivos que minimizan estas carencias. Son los electrodos serigrafiados, en inglés Screen Printed Electrodes. Los electrodos serigrafiados se imprimen sobre un soporte plástico o cerámico utilizando un impresor especial con unas tintas que contienen los materiales necesarios para construir un circuito eléctrico, como carbono, plata, oro o platino. El calentamiento posterior en un horno evapora los disolventes de las tintas y los materiales quedan así fijados al soporte en forma de una película relativamente gruesa. Finalmente, se cubre una parte del electrodo con una capa aislante para separar las superficies de los electrodos indicador, auxiliar y de referencia de las conexiones de estos al equipo de medida y evitar cortocircuitos. Este procedimiento no se aplica individualmente a cada electrodo, sino que se imprimen numerosas unidades sobre un mismo soporte y este se recorta para obtener los electrodos. Esto permite la fabricación en serie y a bajo coste de estos dispositivos, que están diseñados para un solo uso. Actualmente, varias empresas comercializan electrodos serigrafiados de diferentes materiales que proporcionan medidas bastante reproducibles entre unidades del mismo tipo. La mayoría de estos dispositivos se utilizan tal y como salen de la caja y una vez realizadas unas pocas medidas se desechan, lo cual hace necesario tanto el condicionamiento previo como la limpieza posterior. Como inconveniente, hay que decir que los electrodos de referencia de estos dispositivos son más bien de pseudo-referencia, ya que generalmente solo contienen plata metálica y requieren una pequeña concentración de cloruro en la disolución para producir una medida aceptable. Si hace falta una medida más exacta del potencial, se puede utilizar un electrodo de referencia convencional en combinación con el electrodo serigrafiado. Con los electrodos serigrafiados se puede trabajar de dos maneras, con una gota o por inmersión. En el primer caso, el dispositivo se conecta a un pequeño stand de manera que los electrodos se encuentran en posición horizontal y se deposita una gota de líquido que los cubra a los tres. Así, la medida se puede realizar con un pequeño volumen de muestra, 100 microlitros o menos. En el segundo caso, el dispositivo se fija a un conector y se sumerge en la muestra por la parte donde se encuentran los electrodos. Si se utiliza un stand electródico, es posible sustituir los electrodos auxiliar o de referencia del dispositivo por electrodos convencionales del stand, que especialmente en el caso del referencia proporcionen una medida más exacta. Seguidamente, se realizará una medida sobre una disolución de plomo 2 con un electrodo serigrafiado de carbono mediante voltamperometría de barrido lineal. En el voltamperograma resultante se observa una señal de reducción en forma de pico, como corresponde a un electrodo inmóvil donde el transporte de materia se produce solo por difusión. A pesar de las excelentes propiedades de los electrodos de mercurio, las últimas restricciones en el uso de este material han impulsado el desarrollo de electrodos alternativos. Dentro de esta estrategia, los electrodos serigrafiados son muy prometedores, ya que unen a la versatilidad y posibilidad de modificación de los electrodos sólidos una mejora de sus inconvenientes tradicionales, como la poca reproducibilidad y la necesidad de condicionamiento y limpieza.